A pesar del ruido que se ha hecho en torno al grafeno, a pesar de las investigaciones públicas y privadas a nivel mundial, no hay suficientes aplicaciones y productos en el mercado que justifiquen las expectativas sobre este material. ¿Nos están tomando el pelo? ¿Qué pasa con el grafeno? ¿Por qué hay tan pocas aplicaciones y productos en el mercado? Es mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué está ocurriendo? Pues ocurre que hay varios obstáculos que enfrenta este material y que hacen parecer lenta su implementación. Entre ellos, puedo mencionar los siguientes. En primer término, el alto costo de producción. Segundo, el limitado volumen de producción de grafeno de alta calidad. Tercero, la falta de consistencia en la producción de este material. Cuarto, la falta de estándares internacionales de calidad para los materiales grafénicos. Quinto, la existencia de barreras de mercado para aceptar un nuevo material. Sexto, la dificultad que puede existir para incorporar el grafeno u otros materiales grafénicos en los procesos industriales. Y séptimo, la gran brecha que existe entre la investigación y la industria. Cada una de estas barreras merece un capítulo aparte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el alto costo de producción. Esta es probablemente la principal barrera que enfrenta el grafeno y otros materiales grafénicos para su aplicación a nivel industrial. Y es que el grafeno puede ser tan caro como el oro. Aunque la tendencia en los precios del grafeno sigue a la baja en el mercado internacional, estos siguen muy elevados. Y es que todavía falta por desarrollar procesos de producción más eficientes que permitan reducir los costos. El alto precio de los materiales grafénicos hace que sea muy difícil incorporarlos en productos de bajo valor agregado, en los que un pequeño incremento en costo puede sacarlos del mercado. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el grafeno no es un material único, es un material complejo. Existen muchos tipos de materiales grafénicos y cada uno con diferentes calidades y precios. Podemos tener materiales grafénicos, tales como el grafeno propiamente dicho, óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido, entre otros. Y cada uno de estos puede variar de acuerdo con el número de capas de carbono, tamaño de partícula, nivel de oxidación, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el método de producción es fundamental para determinar el precio y calidad del material grafénico que se va a utilizar. Hay múltiples métodos para producir grafeno, que difieren en complejidad y costo. Uno de los más caros, digamos, es el de Chemical Vapor Deposition. Mediante este método se ingresan diferentes gases en un reactor. Por lo menos uno de estos gases debe de contener carbono, por ejemplo puede ser metano, y a raíz de la reacción química de estos gases se separan los átomos de carbono que caen sobre un sustrato, que generalmente es de cobre, creando una sola capa de carbono, que esto es un grafeno de muy alta calidad, que se usa generalmente en la óptica y en la electrónica. Y por supuesto, es muy caro. Un simple centímetro cuadrado de este tipo de grafeno puede costar cientos de dólares. Otro método que es muy usado es el de exfoliación líquida del grafito. El grafito está conformado por miles de capas de carbono. De tal forma, mediante la exfoliación líquida, se separan las capas de carbono, de tal forma que queda un material con menos de 10 capas. Es muy difícil con este método llegar a una sola capa de carbono. Sin embargo, se considera que es un material grafénico de buena calidad si está entre 2, 3, 6 capas de carbono. Más de 10 capas de carbono ya no se considera material grafénico. Un grafeno de buena calidad obtenido mediante exfoliación líquida, digamos de menos de 5 capas de carbono, es mucho menos costoso que el grafeno obtenido mediante CVD o Chemical Vapor Deposition. Ahora bien, no todas las aplicaciones requieren de grafeno de la máxima calidad. Dependiendo de la aplicación, se requiere diferente material grafénico. Hay un material grafénico adecuado para cada aplicación y cada propiedad que se busque. Y este es uno de los secretos al utilizar el grafeno.
y es que hay que saber qué tipo de material grafénico exacto hay que utilizar para cada aplicación. Afortunadamente, en México hemos desarrollado procesos para producir materiales grafénicos a solo un 10% del costo de los mercados internacionales. Y esto nos coloca en una excelente posición competitiva para desarrollar aplicaciones. Y por último, es muy importante una señal de advertencia. Y es que como toda nueva industria, hay mucho grafeno fake, mucho grafeno falso en el mercado. De hecho, mucho del grafeno que se vende a muy bajo costo es simplemente grafito expandido, que no es grafeno. No dejen que les den gato por liebre. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos platicado? Por un lado, que hay muchos tipos de materiales grafénicos, no solamente el grafeno tradicional. Asimismo, que cada tipo de material grafénico tiene un costo diferente dependiendo del proceso y calidad. Por otro lado, que es muy importante elegir el material grafénico adecuado para cada aplicación. También que en México producimos materiales grafénicos de alta calidad a los precios más bajos del mundo, lo cual nos da una gran competitividad. Y por último, que hay que tener cuidado con el grafeno falso de bajo costo que abunda en el mercado. La buena noticia es que los precios del grafeno van a la baja, así que pronto veremos muchísimas aplicaciones de este maravilloso material. En el siguiente video hablaremos de los bajos volúmenes de producción de grafeno de alta calidad a nivel internacional. Nos vemos la próxima.